El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre en compañía de sus ángeles, y entonces dará a cada uno lo que merecen sus obras. Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero llegar al Hijo del Hombre como Rey. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en la vida cristiana también nosotros anhelamos llegar a la meta. Nuestro anhelo en la vida cristiana es progresar, seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el Señor Jesús con todos nosotros es muy claro. Desde el principio nos dice las cosas como son, para que después nadie se queje, ¿va? Para que después nadie diga, es que yo no sabía esto, es que yo no había entendido esto, sino que desde el principio el Señor nos plantea cómo son las cosas, si nosotros de veras queremos progresar, si nuestro interés verdaderamente es el crecimiento en el Espíritu. Y por eso, queridos hermanos, vamos entendiendo y vamos aprendiendo, ciertamente con mucho pesar, que para progresar en el conocimiento de Cristo es necesario que uno aprenda a negarse a uno mismo, que uno aprenda también a cargar la cruz de cada día. Es decir, que aceptemos, hermanos, que para alcanzar las cosas que verdaderamente valen la pena en la vida, pues tenemos que sufrir, tenemos que sacrificarnos, tenemos que donarnos. Si nuestro propósito es verdaderamente alcanzar esas cosas que valen la pena en la vida. Y aquí es donde podríamos decir que comienzan a presentarse las dificultades, ¿verdad? Si uno no tiene en cuenta las palabras de nuestro Señor Jesucristo, entonces podemos construir un estilo de vida cristiana, pero al margen de la cruz, al margen de esa donación que se necesita para poder verdaderamente alcanzar
esas cosas fundamentales en la vida. Por eso a veces se oye decir a algunas personas con cierta sorpresa, ¿verdad? ¿Qué caso tiene seguir a Jesús si yo estoy enfrentando incomprensiones, si estoy enfrentando dificultades, si estoy enfrentando persecuciones? Hay personas que se sorprenden que a la hora de seguir a Jesucristo y a la hora de comprometerse en la vida cristiana comiencen a experimentar esas dificultades y esas persecuciones. Y puede ser que se expresen así: ¿va? ¿Qué caso tiene seguir a Jesús? Yo estaba mejor en mi casa, yo estaba más tranquilo haciendo otras cosas al margen de Dios. Pero tomar en serio la vida cristiana, queridos hermanos, implica todas estas pruebas. De tal manera que nosotros entendemos que cargar la cruz a veces significa soportar esas cosas, ¿verdad? No porque a nosotros nos guste el dolor, ¿verdad? No porque nosotros seamos masoquistas o porque necesariamente hablando levantemos la mano para pedir los sufrimientos. No, sino más bien porque entendemos que hay cosas tan hermosas, tan valiosas en la vida, que solamente se alcanzan a base de sacrificios, a base de muchos esfuerzos, en la medida en que nos entregamos, en la medida en que verdaderamente nosotros nos donamos ante los demás. Nosotros vivimos en una cultura en la que cuesta mucho trabajo aceptar el sacrificio. Vivimos en una cultura en la que nos quejamos de todo, ¿verdad? No queremos que las cosas sean difíciles. No aguantamos las diferencias que regularmente tenemos con las personas, sino que inmediatamente a la primera dificultad uno quisiera romper, ¿verdad? Uno quisiera alejarse de las personas. Uno quisiera dejar en paz todas esas cosas que hemos sentido que vale la pena realizarlas, pero que a veces llegamos a cansarnos. Así que por eso Jesucristo nos dice: hay que cargar la cruz. Es decir, hay que aceptar que hay cosas que van a ser muy difíciles, pero vale la pena hacerlas. Vale la pena, por ejemplo, que uno se entregue, que uno se done, que uno sirva, que uno esté pendiente de la familia, de los amigos, de las personas que realmente nos interesan, aunque a veces no nos agradezcan, aunque a veces no nos correspondan de la misma manera. Pero uno sabe que en esa donación y en esa entrega lograremos alcanzar esas cosas que tanto anhelamos y también el cambio de las personas. La cruz de nuestro Señor Jesucristo fuimos nosotros, en el sentido en que Él se entregó para que nosotros recibiéramos la salvación. En el sentido de que para alcanzar la salvación que nosotros necesitamos, pues era necesario pasar por esas pruebas, por esas persecuciones, aunque Él no debía nada en esta vida. Así que por eso, hermanos, es importante que pensemos por qué es tan importante que también nosotros carguemos la cruz de cada día. Yo creo que como no estábamos acostumbrados, ¿verdad?, a renunciar a nosotros mismos, ¿verdad?, a donarnos y ofrecernos por los demás, a sacrificarnos verdaderamente como es parte de la vida cristiana, pues ahora se nos hace más difícil llevar adelante la vida cristiana en esta tribulación por la pandemia que estamos pasando. Ya no estábamos acostumbrados al sacrificio, ¿verdad? No estábamos acostumbrados a la donación y a la entrega. Y claro que ahora que vivimos una tribulación muy grande, se nos hace todavía más difícil ser fieles a Dios, seguir caminando, ser fieles a la doctrina cristiana y saber que el Señor Jesucristo nos ayudará a llevar esta cruz del sufrimiento y de todas las pruebas que pasamos en este tiempo.
Ojalá que nuestro interés realmente sea seguir a Jesucristo, no quejarnos de la cruz que cada uno de nosotros tiene que cargar. Y que cuando se nos haga muy difícil esa cruz, pues le pidamos al Señor su auxilio, le pidamos al Señor su protección, para que a pesar de las penas de esta vida, nunca dejemos de seguir.